Para comenzar la creación de nuestro movie póster o afiche de película, es necesario que tengamos creado el documento que va a contener todas las imágenes que vamos a ir componiendo. Para ello, vamos a ir a Archivo Nuevo y dentro de los seteos del programa vamos a escoger la opción de imprimir. El tamaño A4, aunque el tamaño ustedes pueden determinarlo o escogerlo, no hay ningún problema. Para este documento vamos a llamar a nuestro archivo movie póster. Voy a asegurarme que modo de color esté en RGB y las demás opciones pueden quedar como vienen por defecto. Vamos a dar clic a crear y tenemos nuestro documento. Ahora, tenemos que ir componiendo las distintas imágenes. La primera imagen que vamos a utilizar está en la carpeta imágenes y se llama desierto. Para colocar esta imagen dentro de nuestro documento existente, lo único que debo hacer es dar clic sostenido sobre la imagen y arrastrar. Eso va a colocar la imagen dentro de este documento. La voy a poner en la parte de acá abajo. No es necesario que cambie la escala. Para ello me sirve esta pequeña rejilla que veo. Y voy a presionar Enter para aplicar la colocación de este archivo. A continuación, necesitamos extender esta imagen para no tener este fondo blanco. Entonces voy a crear una nueva capa. En el panel de capas, en la parte de acá abajo, del lado izquierdo del bote de basura, voy a dar clic al icono crear nueva capa. A esta capa la llamaremos extensión. Y vamos a utilizar la herramienta pincel. Esta herramienta nos permite pintar con el color que nosotros definamos como color frontal en la parte de acá abajo. Ahora, la herramienta pincel tiene dos opciones bastante importantes. Si ustedes desean, pueden activar estas opciones con el clic derecho en cualquier lado del documento. Tengo la opción de tamaño y dureza. El tamaño obviamente es el tamaño de la punta del pincel, ese círculo que ustedes ven, que por cierto, si no lo pueden ver es porque tienen en el teclado la tecla de bloqueo de mayúsculas activa. En ese caso van a ver esta pequeña mira, pero si desactivan el bloqueo de mayúsculas van a poder ver la punta del pincel. La otra opción importante es la dureza. Hay una forma más rápida o más recomendada de utilizar para llegar a estas dos opciones y es la siguiente. Voy a mantener presionada la tecla Alt, voy a dar un clic derecho sostenido y voy a arrastrar. Cuando arrastro hacia la derecha puedo ver ahí que el diámetro incrementa. Cuando arrastro hacia la izquierda el diámetro disminuye. Cuando arrastro hacia abajo aumento la dureza y cuando arrastro hacia arriba la disminuyo. ¿Qué es la dureza? Es simplemente pintar con bordes duros, como en este caso dureza del 100%, o pintar con bordes difuminados, en el caso del 0% o algún valor intermedio. La herramienta pincel va a trabajar con el color frontal. Como necesito un color cercano al tono del cielo, voy a utilizar, mientras tenga la herramienta pincel seleccionada, voy a mantener nuevamente la tecla Alt presionada. Eso va a activar el gotero. Cuando dé clic sobre cualquier lado de la imagen donde haya un color, el gotero va a asimilar ese color o lo va a seleccionar como mi color frontal. Entonces necesito algún área, algún color más o menos de esta área del cielo. Y la herramienta pincel para pintar sobre el documento solamente tengo que dar clic y arrastrar. Mientras más grande sea la punta del pincel, más va a ser el difuminado o el desenfoque que va a tener el borde al momento de pintar. Por ello, si nosotros pintamos con dureza del 100%, vamos a tener esos bordes muy duros. Dependiendo de las circunstancias, ustedes elegirían con qué dureza pueden pintar, pero yo voy a hacer el tamaño del pincel bastante grande, alrededor de unos 1200 píxeles, y voy a trabajar con una dureza del 0%. Esto es lo que va a hacer, mientras más grande sea la punta del pincel, mayor va a ser el difuminado o el desenfoque del borde, que es lo que deseo para este efecto, para poder tapar o extender el cielo de la imagen original. Ahora, recuerden que estamos trabajando sobre capas y esa es la fortaleza que tiene este programa, que me permite ir creando distintas capas para poder en algún momento modificar de alguna manera cualquier paso que haya hecho sobre este documento. Por ejemplo, si no quiero ver la capa extensión o si no quiero ver la capa desierto, las puedo desactivar.
Y ahora, una vez que ya tenga la extensión del cielo, voy a crear una nueva capa y la vamos a llamar sol. Voy a dar doble clic sobre las letras de la capa y voy a escribir sol. Siempre es bueno que tengan como costumbre nombrar sus capas de acuerdo al elemento que contienen. Es buena práctica para ser un poco organizados. Ahora, recuerden que todavía seguimos con el pincel y con una dureza del 0%. Aquí tengo estos dos colores que no necesito en este momento. Necesito un color blanco como color frontal para pintar el sol. Entonces puedo dar clic sobre este icono que va a resetear los colores por defecto. El acceso directo es la tecla D. Va a poner color negro como color frontal y color blanco como color de fondo. No es lo que quiero tener el color blanco como color frontal, entonces voy a dar clic aquí en estas flechitas que lo que hacen invierten los colores. Con X ustedes pueden activar esa opción rápidamente. Entonces necesito tener blanco como color frontal y voy a dejar un tamaño alrededor de 600 píxeles y voy a pintar por aquí. Ese va a ser nuestro sol. Como tenemos esto en una capa, en cualquier momento si deseo cambiarlo de posición o simplemente ya no verlo, puedo desactivar la visibilidad de la capa o con la herramienta mover puedo cambiar la ubicación de este elemento o cualquier otro lado de la imagen. Para empezar a trabajar con recortes es necesario que aprendamos a utilizar la herramienta pluma. Esta herramienta es, en mi opinión personal, la mejor herramienta que podemos aprender a utilizar cuando queremos trabajar con selecciones precisas. Aunque la herramienta pluma no es especializada en crear selecciones, sí nos permite crear la base para tener una selección profesional. Para ello, y para poder aprender a utilizar la herramienta pluma, en la carpeta imágenes les he puesto una imagen de formas básicas que vamos a utilizar como especie de plantilla, donde vamos a recrear algunas de estas formas. Ahora, voy a abrir esta imagen dentro de su propio documento y para hacer esa tarea voy a arrastrarla, pero no la voy a soltar sobre el documento que tengo abierto. Voy a soltarla en la parte de acá arriba en esta barra gris y de esta manera voy a tener la imagen en su propio documento. No he perdido el documento anterior en el que estaba trabajando, lo tengo aquí apilado en estas pestañas y la herramienta pluma es esta de aquí. Principalmente trabajaremos con dos opciones para la herramienta pluma, la opción de forma y la opción de trazado. Veamos qué es lo que hace la opción forma. Esta opción nos permite trabajar con un color de relleno y con un color de trazo o borde. Para el color de relleno lo voy a desactivar y para el color de trazo voy a seleccionar cualquier color. A continuación, veamos cómo podemos navegar por el documento. Y hay distintos accesos directos que nos permiten desplazarnos por el documento. Si ustedes presionan control más, van a poder acercarse o hacer zoom. Si presionan control menos, van a alejarse. Alt y la rueda del mouse también me permite hacer lo mismo. O control barra espaciadora y el clic, puedo acercarme. Control alt y la barra espaciadora más el clic me permite alejarme. Cuando me he acercado bastante al documento, si deseo desplazarme hacia otra área, mantengo presionada la barra espaciadora y el clic. Con ello me puedo desplazar. Necesitamos ver de cerca esta área del cuadrado, que es la forma con la que vamos a empezar a utilizar la herramienta pluma. Entonces voy a colocarme centrado en esta área. Y recuerden, la herramienta pluma me permite crear líneas rectas. ¿Cómo? Solamente haciendo clics. Voy a hacer el primer clic dentro de esta esquina y el siguiente clic va a venir en la siguiente esquina. De esta manera tengo una línea recta. Si queremos ver una prevista de hacia dónde va a crearse la siguiente línea, cuando cree el siguiente punto, voy a utilizar esta opción. La ruedita dentada me permite activar la goma elástica y en ese caso voy a ver una pequeña prevista de la línea. Cuando dé clic en el siguiente punto, voy a crear la línea o el segmento, voy a crear el siguiente punto y por último, cuando dé clic sobre el primer punto que creamos, va a aparecer un pequeño círculo, indicándome que cuando dé clic sobre ese punto, mi forma se va a cerrar. En cualquier momento, este trazado puede ser modificado. Tengo dos herramientas importantes al momento de trabajar con trazados o el material que crea la herramienta pluma. En este caso tengo la herramienta de selección de trazado, voy a dar un clic presionado para poder ver ese grupo de herramientas y también tengo la herramienta de selección directa.
La herramienta de selección de trazado me permite modificar el trazado en conjunto, moverlo, cambiarlo de posición, etc. Voy a presionar Control Z para deshacer. Y la herramienta de selección directa me permite seleccionar los puntos individuales del trazado y modificarlos o eliminarlos con la tecla suprimir si deseo modificarlos. Voy a presionar Control Z 2 veces para deshacer. En cualquier momento ustedes pueden, con la herramienta de selección directa, dar clic sobre un punto y luego pueden modificarlo. Control Z de nuevo y pasemos hacia la siguiente forma de la plantilla. Tenemos un círculo. Con la herramienta pluma creamos líneas rectas, pero también podemos crear segmentos curvos. Voy a escoger de nuevo la herramienta pluma y voy a dar un clic sostenido en el extremo del círculo en la parte superior. Voy a arrastrar hacia la derecha y fíjense que aparecen dos manipuladores. Y si deseo hacerlos en línea recta o crearlos en línea recta, voy a mantener presionada la tecla Mayús mientras arrastre. Esto me permite crear estos manipuladores en incrementos de 45 grados. Quiero hacer una línea recta y voy a arrastrar más o menos hasta la mitad del segmento del círculo. Luego voy a repetir el mismo paso en el extremo del lado derecho. Voy a dar un clic sostenido y arrastrar presionando la tecla Mayús. Suelto. Repito el mismo paso, doy un clic sostenido en el siguiente extremo. Presiono la tecla Mayús y arrastro hacia la izquierda. Y trato de adaptar a la forma del círculo mi trazado. En el siguiente extremo, repito nuevamente el mismo paso, doy un clic sostenido, presiono la tecla Mayús y arrastro hacia arriba. Y termino en el primer punto que creamos. Tengo que colocarme exactamente encima de ese punto para poder crear y cerrar la forma, y con la tecla Mayús puedo crear la forma del círculo de manera precisa. Ahora, no solamente podemos hacer segmentos tanto rectos como curvos, sino que también con la herramienta pluma puedo mezclar un poco de ambos. Voy a desplazarme hasta una forma que tengo por acá, tengo un semicírculo, y veamos cómo con la herramienta pluma podemos crear esta forma, que es una mezcla de segmentos curvos con líneas rectas. Voy a dar un clic sostenido en la parte de acá arriba y voy a arrastrar hacia la derecha. Suelto el clic del mouse, luego voy a dar un clic en el otro extremo. Con la tecla Mayús arrastro hacia abajo. Me aseguro de que el contorno del trazado se adapte a la forma del círculo. Pero si ustedes quieren hacer, o si queremos hacer una línea recta a partir de ese punto, no lo puedo hacer. Ok, voy a deshacer. Si yo deseo crear una línea recta a partir de este segmento, tengo que romper la mitad de este segmento. Y para ello voy a seleccionar la tecla Alt y voy a dar un clic en el punto que creamos y desaparece esa mitad o ese manipulador. De ahora en adelante, los puntos o las líneas que yo pueda crear van a ser líneas rectas, como se pueden dar cuenta. Si quiero crear a partir de este punto otra curva, solamente doy un clic en el primer punto para cerrar esta forma y con la tecla Mayús arrastro hacia la derecha. Entonces, de esta manera podemos crear formas rectas y formas también curvas. Fíjense que cada vez que creamos una nueva forma, Photoshop creó una nueva capa y yo puedo a cualquiera de estas formas, o si selecciono la tecla Mayús o Shift y selecciono las tres capas, puedo aplicarles un relleno para poder ver de mejor manera las formas en mi plantilla. Ahora, como práctica les recomiendo que ustedes traten de crear todas estas formas que tienen en la plantilla. Va a ser la mejor práctica para que puedan dominar la herramienta pluma. ¿Cómo puede ayudarnos la herramienta pluma a crear selecciones precisas y profesionales? Lo vamos a ver en la práctica. Abramos la siguiente imagen. En esta carpeta imágenes he puesto varias imágenes para que ustedes puedan escoger cualquiera de ellas y practicar las técnicas que vamos a ir aprendiendo. Por lo pronto voy a abrir esta imagen personaje principal en su propio documento. Recuerden, arrastro hasta esta barra gris para que se abra la imagen dentro de su propio documento. ¿Y qué consideraciones debo tener al momento de trabajar con la herramienta pluma? Pese a que tengo un fondo de un solo tono, un solo color, hay herramientas que me permiten hacer selecciones rápidas a partir de este fondo. El problema es que ninguna de esas herramientas, ninguno de esos métodos como canales o selección rápida o varita mágica,
o rango de color, o cualquier otro método que exista, no me va a dar el resultado tan preciso y controlado que me va a dar el trabajar con la herramienta pluma. El único inconveniente, por así decirlo, es que se requiere bastante paciencia para trabajar con esta herramienta. Y obviamente es el esfuerzo lo que va a hacer que nosotros diferenciemos nuestro trabajo de un trabajo que puede ser algo hecho al apuro, algo rápido y que no va a tener el mismo acabado profesional que nos va a permitir tener la herramienta pluma. Entonces, ¿qué consideraciones debo tener para trabajar con la herramienta pluma? Primero, la opción no la vamos a dejar en forma, vamos a cambiar la opción a trazado. La herramienta pluma, para yo poder crear una selección a partir de esta herramienta, necesito tener la opción de trazado activa. Si se dan cuenta, al lado del panel de capas tengo un panel que trabaja con los trazados y este es el panel donde se va a guardar lo que nosotros vamos a hacer a continuación. Luego, analicemos la imagen. Hay varias cosas que deben tener presentes al momento de tratar de hacer la selección con la herramienta pluma. Y fíjense, por ejemplo, en este caso, tengo un borde externo de la imagen que tengo que seleccionar y también tengo áreas dentro de la imagen que necesito hacer mi selección para poder recortarlas. Entonces, tengan presente que por lo pronto, ahorita solamente nos vamos a enfocar en hacer la selección en el borde externo de la imagen. No me voy a preocupar por nada dentro, eso ya lo vemos a continuación. Nos va a tomar un poquito de tiempo hacer este trazado para contornear toda la imagen, pero tengan presente que ninguna herramienta nos va a dar tan buen resultado como esta herramienta pluma. ¿Ok? Entonces ustedes pueden escoger cualquier parte de la imagen donde quieran empezar, siempre y cuando se acerquen bastante para que puedan ver en detalle toda la imagen, el área que ustedes quieren seleccionar de la imagen, y tengan presente que con la herramienta pluma no vamos a hacer una selección exacta del contorno de la imagen. Este es un pequeño tip que lo aprendí y que me ha dado buen resultado. No voy a hacer una selección exacta del borde, sino que voy a entrar 1 o 2 píxeles dentro del borde. Esto me va a dar un mejor resultado. ¿A qué me refiero? Normalmente lo que muchas personas hacen es esto de aquí, hacer una selección o un trazado del borde. No voy a hacer eso de ahí, voy a presionar Control Z varias veces para deshacer, o en versiones anteriores del programa Control Alt Z para deshacer varios pasos. Y lo que voy a hacer es entrar un par de píxeles dentro de mi borde para crear ahí mi trazado. Recuerden, al clic para romper las curvas. Donde pueda crear curvas, las creo, y donde no, hago líneas rectas. Como estamos haciendo la selección principalmente de ropa, no es necesario tener una selección precisa o exacta del contorno. Como es ropa, los bordes son irregulares y no voy a tener ningún problema haciendo este trazado. Entonces voy a ir seleccionando todo el contorno de la imagen y obviamente esto va a ser un proceso un poquito demorado. Voy a acelerar el video para que ustedes puedan ver mi flujo de trabajo con la herramienta, pero traten de hacer esta selección por su cuenta. ¿Ok? Recuerden, un par de píxeles dentro del borde y nos preocupamos de hacer la selección del borde de la imagen. No me voy a preocupar por nada dentro de la misma, solamente el borde. Ok, después de un par de minutos, bueno,
me tomó un poquito más de tiempo y estoy seguro de que a ustedes también les va a haber tomado bastante tiempo hacer este trazado del borde de la imagen. Pero recuerden, no vamos a tener herramienta que nos dé mejor resultado. ¿Ok? He puesto pausa al video y me he adelantado para no aburrirlos con todo el proceso. Ya creé el trazado en todo el contorno de la imagen, ahí ustedes lo pueden ver. Voy a seleccionarlo con la herramienta de selección directa para que ustedes puedan ver todo el trazado. Pero como les comentaba, hay áreas que tienen partes de la imagen o del fondo dentro de áreas que no tengo que recortar. Entonces, en este caso, inmediatamente después que haya creado mi contorno exterior con la herramienta pluma, con la misma herramienta voy a crear el contorno dentro, el contorno interior. Y recuerden, la herramienta pluma no necesariamente tiene que hacer un trazado a la perfección del borde, especialmente como estamos trabajando con ropa. Entonces, puedo hacer varios clics si deseo, puedo hacer curvas. Lo importante es hacer el trazado, como les indicaba, un par de píxeles dentro. ¿Ok? Cuando cometan algún error pueden deshacer, o también tengan presente que si cometen algún error o se dan cuenta de algún punto más adelante que no estuvo bien colocado y desean eliminarlo, también lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces voy a seleccionar esta área. Cuando tengamos toda la selección de nuestro trazado ya realizado, como aquí pueden ver, ya hice la selección de estas áreas pequeñas dentro de los pasadores de los zapatos. También hice la selección por acá dentro de la mochila o del casco, y todas estas áreas pequeñas, todo tienen que esforzarse por hacer la selección. Aquí también tengo algún área que se me está escapando, entonces hago la selección. Y esto, cualquier selección, o perdón, todavía no es una selección, todavía estamos trabajando con trazados. Cualquier trazado que ustedes hagan dentro de un trazado exterior se va a sustraer automáticamente. Si eso no les sucede, si ese no es su caso, es porque la opción para crear el trazado está en cualquiera de estas opciones. Tiene que estar en excluir formas superpuestas para que cualquier forma que esté dentro o sobrepuesta a nuestro trazado se sustraiga o se reste de este trazado. ¿Ok? Entonces voy a revisar todo el contorno. Fíjense cómo hice la selección del cabello. Esto hubiese sido un dolor de cabeza si fuese cabello largo, pero como es cabello corto no nos da mayor problema y tengo la selección realizada. Ahora, para convertir, voy a presionar control 0 para convertir esto en una selección, este trazado en una selección. Desde el panel de trazados voy a dar clic derecho a la capa que tengo aquí y voy a escoger la opción hacer selección. Se abre una nueva ventana, la ventana para hacer selección, y me pide algunas opciones. Yo quiero tener una selección suavizada y con un radio de desvanecimiento, puede ser de 1 o de 0,5 píxeles. Esto lo que va a hacer es desenfocar un poco el borde para no tener bordes tan duros y que nos dé un mejor resultado. Voy a dar clic a OK, voy a dejarle en 0,5, 0.5 y tenemos la selección de nuestro trazado. Cuando vean ustedes estas pequeñas hormigas que marchan o esta línea discontinua, es porque tienen una selección activa, y como podemos darnos cuenta, todo lo que nosotros encerramos en el trazado y lo que restamos también ha hecho que tengamos este tipo de selección. Ahora, no todavía hemos hecho el recorte, tenemos la selección lista y en el panel de capas tengo una sola capa, la capa fondo. Si quiero llevar esta selección a su propia capa, voy a presionar control J y voy a desactivar la capa de fondo. Entonces, como ustedes pueden ver, este ha sido el recorte que realizamos. Es un recorte bastante preciso que nos sirve para practicar con la herramienta pluma. Y fíjense que hay ciertas áreas de la imagen que se muestran en bastante detalle. El recorte está funcionando bastante bien para haberlo hecho, haber creado nuestro primer recorte. Y a continuación, para que ustedes vean en detalle lo que
hemos recortado o se aprecie mejor, en vez de ver la imagen sobre este fondo de cuadrícula, voy a crear una nueva capa y la voy a poner debajo de esta capa del recorte y la voy a rellenar. Voy a ir a edición, rellenar, y voy a escoger en contenido 50% de gris. De esta manera, fíjense cómo puedo comparar mejor con el fondo en un contraste el recorte de la imagen que hemos realizado. A esta capa, la capa del militar, la vamos a llamar personaje principal y tenemos que llevarla hacia el documento del movie poster. Voy a escoger la herramienta mover, voy a dar un clic sostenido sobre la imagen para empezar a moverla y vamos a hacer lo siguiente. Voy a arrastrar el cursor del mouse hasta la pestaña movie poster y voy a bajar el cursor y soltar en el área del documento y tengo mi personaje principal. Para poder modificarlo o alterarlo, siempre es bueno de que conviertan esta capa en un objeto inteligente. Eso les va a permitir alterar la escala principalmente del documento sin afectar la imagen original. Para convertir esta capa en un objeto inteligente, le voy a dar clic derecho y voy a escoger convertir en objeto inteligente. Luego necesito obviamente escalar la imagen, reducir su tamaño. Voy a presionar control T, voy a alejarme un poco con control menos y voy a arrastrar desde las esquinas hacia abajo. Si están trabajando con alguna versión anterior del programa, yo tengo la versión CC 2019. En versiones anteriores, para trabajar con una escala proporcional teníamos que presionar la tecla Shift en el teclado, pero ahora es automático, ya no tengo que presionar ninguna tecla. Más bien, si no quisiera hacer una escala proporcional, debería presionar la tecla Shift o mayús y ahí ya hago mi escala no proporcional. Es incorrecto hacer esto de aquí porque distorsiona la imagen. Voy a presionar control Z y solamente voy a dar clic y arrastrar. Control 0 para ajustar la ventana hacia el documento y voy a cambiar el tamaño de la imagen. Lo vamos a colocar más o menos en el centro, puede ser por aquí, un poco menos el tamaño. Cuando estén contentos con la escala, pueden presionar la tecla Enter. Y ahora es buen momento para guardar nuestro documento. Desde el menú de archivo damos clic en guardar y guardamos el documento dentro de la carpeta PSDs en la carpeta archivos de ejercicios. Voy a dar clic a Save y OK para guardar nuestro progreso. Bien, para continuar con nuestro proyecto, hay ciertos detalles que podemos ir agregando para ganar un poco más de realismo en nuestra composición. Voy a crear una nueva capa. Voy a seleccionar la herramienta pincel. Voy a asegurarme de tener color negro como color frontal y a esta capa la vamos a llamar sombra. Personaje principal. Voy a colocar esta capa debajo del personaje principal y voy a acercarme hasta el área de los zapatos. Como ustedes se pueden dar cuenta, no se ve muy creíble que esta persona esté parada sobre este terreno. Y fíjense la dirección de la sombra que proyectan las piedras en el suelo. Entonces nosotros podemos tratar de hacer algo similar. Voy a cambiar el tamaño del pincel, voy a trabajar con un pincel alrededor de 70 píxeles y vamos a pintar en esta parte del zapato. Voy a pintar por aquí como que si esto fuese la sombra que proyecta el zapato hacia el suelo. Voy a pintar hasta por acá y también en el otro zapato. Más o menos en esta área. Este es el efecto sin la sombra y este es con sombra. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que se gana un poco más de realismo tener este personaje parado sobre este terreno solamente habiéndole aplicado esta sombra. Ahora vamos a trabajar en el recorte de las demás imágenes. Voy a abrir la imagen del avión Casa 1 en su propio documento y tenemos que recortar. Pese a que la imagen está sobre un fondo de un solo tono, igual voy a hacer el recorte con la herramienta pluma porque es la mejor manera de tener un buen resultado para esta imagen. Puedo empezar en cualquier lado, siempre y cuando apliquen la regla de un par de píxeles dentro del borde. Y voy a acelerar el video para que ustedes
puedan ir completando su proyecto o puedan ir viendo cómo voy creando el recorte de la imagen. Bien, una vez que hayamos trazado todo el borde del avión o del caza, nos vamos a ir a la capa o al panel de trazados. Voy a dar clic derecho sobre el panel de trazados y vamos a escoger hacer selección. Voy a dejar el desvanecimiento en 0.5 o 0.5. Voy a dar clic OK y tengo la selección que acabamos de hacer. Ahora voy a escoger la herramienta mover. Voy a dar un clic sostenido desde aquí. Voy a mover hasta el siguiente documento, el documento del Movie Poster, y voy a soltar por aquí. Voy a regresar al panel de capas y recuerden, esta capa tiene que estar arriba, aunque como va a estar tamaño pequeño en la parte de atrás del cielo, en realidad no hay problema. Lo que sí a mí me gusta hacer antes de modificar la escala de alguna capa es cambiar o convertir esa capa en un objeto inteligente. Eso lo que nos va a permitir es tener intacto el tamaño, la resolución original del documento, sin importar cuántas veces lo hagamos más pequeño o más grande. Siempre vamos a tener ahí el documento resguardado en un documento aparte como objeto inteligente. Voy a dar doble clic y vamos a llamar a esta capa casa 1 y con control T voy a cambiar el tamaño. Clic derecho, vamos a escoger la opción voltear horizontal y vamos a colocarlo por acá. Ok, después si necesitamos hacerlo más grande o más pequeño, lo podemos hacer con total tranquilidad. La siguiente imagen con la que voy a trabajar la voy a encontrar dentro de la carpeta imágenes. Se llama tanque 1 y voy a abrir esta imagen en su propio documento. Si nos fijamos, en el panel de trazados ya he realizado el trazado para el contorno de todo el tanque. Solamente debemos tener presente que tenemos una sombra dentro de esta misma imagen y podemos utilizar esa sombra para ganar realismo en la composición del Movie Poster. Entonces voy a crear otro trazado para la sombra en una nueva capa dentro del panel trazados. Voy a crear una nueva capa dando clic en el botón crear capa nueva. Voy a escoger la herramienta pluma y asegurarme que la opción esté en trazados y voy a hacer un trazado rápido de la sombra. No tiene que ser preciso. Una vez que tengamos ambos trazados, voy a convertirlos en selección. Empecemos por el del tanque. Clic derecho, hacer selección y le voy a dejar el radio de desvanecimiento en 0.5. Voy a dar clic OK. Y en el panel de capas voy a llevar esto a una nueva capa con control J. Voy a desactivar la capa fondo. Y ahora voy a repetir el mismo paso para la sombra. Clic derecho, hacer selección, pero en esta vez voy a incrementar tal vez a unos 5 píxeles el radio de desvanecimiento para que la sombra sea más difuminada. Voy a dar clic OK y no voy a presionar control J en la capa fondo, sino que voy a crear una nueva capa. Y esta nueva capa la vamos a rellenar en edición, rellenar con negro.
Doy clic OK y tenemos la sombra. Si la selección quedó activa, voy a ir al menú de selección de seleccionar o control D para borrar esa selección. Y esto es lo que tengo. Ahora tengo que llevar estas dos capas a su documento, al documento del Movie Poster. Escojo la herramienta de mover y selecciono ambas capas con la tecla control. Doy control, clic para seleccionar más de una capa a la vez. Empiezo a mover y arrastro hacia el documento del Movie Poster. Suelto aquí y podemos convertir esto en un objeto inteligente. Clic derecho con las dos capas seleccionadas, convertir en objeto inteligente. Ahora sí puedo presionar control T y cambiar la escala del tanque. Presiono enter y cambio el orden de las capas. Esta capa va a ir antes de la capa sol y la vamos a llamar tanque 1. Si deseamos bajar la opacidad a la sombra, puedo entrar al objeto inteligente dando doble clic en este pequeño icono. Selecciono la capa de la sombra y le bajo la opacidad tal vez en un 90%. Tengo que guardar y cerrar este documento para que los cambios se actualicen en el documento del Movie Poster. Voy a repetir el mismo paso con el siguiente tanque, la imagen tanque 2. La voy a abrir en su propio documento. En los trazados ya tengo hecho el trazado para ambas capas. Voy a empezar por el tanque. Clic derecho, hacer selección. 0.5. Y en el panel de capas voy a presionar control J para llevar esto a su propia capa. Hago lo mismo con la sombra, pero la sombra está muy cerca del borde. Así que recuerden, cuando quieren manipular un trazado, podemos escoger la flecha negra, herramienta de selección de trazado. Voy a mover este trazado un poquito hacia el centro y ahora sí lo puedo convertir en selección. Hacer selección. Voy a ponerle 5 píxeles. Y en el panel de capas vamos a crear una nueva capa que vamos a rellenar con color negro. Cambio el orden de las capas y elimino la selección con deseleccionar. Selecciono estas dos capas con la tecla control, escojo la herramienta mover y las ubico en el documento del Movie Poster. Las convierto en objeto inteligente. Este va a ser mi tanque 2. Y con control T vamos a cambiar la escala. Presiono enter. Asimismo, veo que las sombras están muy encendidas, entonces voy a entrar al objeto inteligente dando doble clic y la capa de la sombra la voy a bajar un poco más, tal vez un 70%. Guardo y cierro para que se actualice en el documento del Movie Poster. Hago lo mismo para el tanque 1. Selecciono la sombra y la pongo la opacidad en un 70%. Ahí me parece que está mejor. La siguiente imagen que vamos a utilizar también la vamos a encontrar dentro de la carpeta imágenes y se llama explosión. Voy a abrir esta imagen dentro de su propio documento y como no necesito una selección precisa de la explosión, como va a ser un elemento distractor que va a estar en el fondo, puedo utilizar una herramienta que me permita hacer una selección de manera rápida. Obviamente con la pluma voy a demorar bastante en hacer la selección. Y como les digo, no necesitamos tener tanto detalle en la selección de la explosión, así que vamos a escoger de este grupo de herramientas la herramienta selección rápida. Esta herramienta les permite pintar ustedes dentro de un área y Photoshop va a identificar el borde automáticamente. Ustedes lo único que tienen que hacer es dar clic sostenido y arrastrar por dentro de la imagen
para seleccionar de esta manera. Luego vamos a dar clic en esta opción, seleccionar y aplicar máscara. Y dentro de este panel podemos configurar ciertas opciones para mejorar el resultado que nos da esta herramienta de selección. Primero voy a incrementar la opacidad para poder ver mejor el borde de la selección que tengo hecha en la explosión. Voy a incrementar el redondeado para no tener bordes tan duros. Voy a incrementar la opción de desvanecer para difuminar un poco los bordes. Y el desplazamiento de borde, voy a arrastrar el slider hasta la izquierda para quitar o restar un poco de los píxeles externos que están siendo seleccionados en el contorno de la explosión, es decir, el color del cielo, restar más de esa área. Luego, ¿a dónde voy a enviar este resultado? Lo vamos a enviar a una nueva capa. En la parte de acá abajo configuro esa opción y doy clic OK. Entonces tengo en una nueva capa solamente la explosión. Cojo la herramienta mover y muevo la explosión al documento del Movie Poster. Esta capa va a ir justo debajo encima del sol, detrás de los tanques, y asimismo voy a convertirla en un objeto inteligente y la vamos a llamar a esta capa explosión. Con control T voy a incrementar el tamaño de la explosión. Voy a invertirla, clic derecho, voltear horizontal, y vamos a tratar de colocarla en el centro de nuestro documento, más o menos por ahí. Voy a presionar Enter y está la explosión en el fondo del documento. Luego vamos a hacer algo parecido con la selección para el misil que va a disparar el caza. La imagen también está dentro de la carpeta imágenes, se llama misil. Y como ustedes pueden ver, no es un misil de un caza, pero va a servir para este proyecto. Ahora, asimismo, no necesito hacer una selección tan precisa, pero puedo trabajar de dos maneras. Puedo hacer una selección con la pluma de todos los bordes definidos de la imagen y luego puedo ayudarme con herramientas de selección rápida para, en este caso, trabajar con el humo de mejor manera. Entonces voy a escoger la herramienta pluma y voy a hacer una selección precisa de el misil. Otra manera de convertir esto en una selección directamente desde el documento es con el clic derecho. Escojo la opción hacer selección. Voy a poner 0.5 píxeles y OK. Entonces esto lo voy a llevar a una nueva capa con control J y tengo esto de aquí. Obviamente no es la mejor selección y debemos trabajar un poquito más para hacer o obtener de la imagen original. Voy a desactivar la visibilidad de la capa 1 y en la capa fondo voy a tratar de hacer una selección del humo utilizando la herramienta de selección rápida. Voy a arrastrar por encima del humo, más o menos así, un poco también por encima de la explosión. Esta herramienta de selección rápida trabaja con una punta del pincel a la que ustedes le pueden cambiar el tamaño. En la parte de acá arriba tengo la opción de tamaño y voy a pintar un poco también por dentro de la explosión. Si hay algún área que se ha pintado de más y quiero eliminarla, cambio acá la opción a sustraer o restar y pinto dentro del área que quiera eliminar, que no esté seleccionada. Nuevamente escojo la opción seleccionar y aplicar máscara y vamos a ver cómo podemos arreglar. Voy a incrementar el borde de redondeado, voy a desvanecer el borde bastante. No necesito tanto detalle, esto va a ser humo. Y voy a cambiar el desplazamiento del borde un poco hacia adentro. Más o menos ahí, esto lo voy a enviar a una nueva capa. Y doy clic OK. Entonces tengo estas dos capas.
Las puedo fusionar dentro de una sola capa, seleccionando ambas capas con control y presionando control E. Control E me permite fusionar las capas que tenga seleccionadas y a esta la voy a llamar misil. Voy a mover esta capa al documento del Movie Poster y lo voy a colocar encima de el casa, la capa casa. Con control T voy a cambiar el tamaño. No es necesario que convierta esta capa en un objeto inteligente, puesto que es una imagen pequeña y no tiene mucha resolución. Entonces voy a obviar ese paso. Voy a aplicarlo y luego voy a escoger la herramienta borrador. La herramienta borrador también trabaja con una punta del pincel. Si ustedes dan clic derecho, pueden incrementar el tamaño y pueden bajar la dureza. Acá arriba puedo cambiar la opacidad para, en caso de que no quiera borrar de esta manera, donde todo va a desaparecer inmediatamente apenas empiece a borrar. Voy a presionar control Z. Puedo bajar la opacidad del borrador para hacer o borrar de una manera leve. Voy a incrementar el tamaño del pincel y con varios clics voy a borrar esta parte del borde de la imagen. Okay, me parece que ahí está bastante bien. Luego voy a cerrar estos documentos, no los necesito. Con control 0 voy a centrar mi documento en la pantalla. Bien, a continuación vamos a trabajar con pequeños detalles que van a hacer un poco más creíble nuestra composición. Dentro del panel de capas voy a crear un filtro de fotografía, que es una capa de ajuste. Una capa de ajuste me permite crear o aplicar una corrección de color, algún tipo de efecto a todas las capas que se van a encontrar debajo de esa capa de ajuste. El icono para crear una capa de ajuste es este de aquí, y aquí vamos a encontrar el ajuste que se llama filtro de fotografía. Esta capa de filtro de fotografía, esta capa de ajuste, se crea encima de la capa que tenía anteriormente seleccionada. En este caso, esta capa está encima de todas mis capas, que es lo que deseo. Y el filtro de fotografía dentro del panel de propiedades me va a mostrar esto de aquí. Este filtro de fotografía va a aplicar distintos tipos de filtro a la imagen para cambiar la tonalidad de los colores. Y en este caso voy a utilizar un filtro caliente y voy a incrementar la densidad para tratar de que todos los colores se adapten al mismo tono. Recuerden que estamos trabajando sobre una imagen del desierto, entonces un filtro caliente de un color naranja va a servir bastante bien. Luego voy a crear una especie de textura para toda mi imagen, y para ello voy a necesitar la carpeta de imágenes. Dentro de esta carpeta tengo esta imagen que se llama textura, que la voy a arrastrar sobre el documento y la vamos a aplicar encima de todo mi documento, cambiándole el tamaño. No importa que la escala no sea proporcional en este caso. Para que no se haga proporcional la escala, voy a mantener presionada la tecla Shift y voy a arrastrar hacia abajo para abarcar todo el documento. Luego voy a presionar Enter, y para tratar de fusionar esta capa o que esta capa se aplique o se combine con el resto de capas que están debajo, voy a utilizar un modo de fusión de capa. Aquí donde dice normal, voy a dar clic en la flechita que apunta hacia abajo y tengo una lista de algunos modos de fusión que lo que van a hacer es tratar de fusionar la capa con todas las capas que están por debajo, y obviamente tengo que buscar algún modo que me dé algún resultado de la textura que estoy buscando. En este caso me parece que superponer me va a dar un resultado aceptable, aunque no se nota tanto todavía la textura. Pero voy a crear una nueva capa a la que vamos a llamar viñeta. Y en esta capa voy a alejarme un poco. Voy a escoger la herramienta pincel. Voy a pintar con una dureza del 0% y un pincel bastante grande. Voy a asegurarme de tener color negro como color frontal y voy a tratar de pintar el contorno de la imagen de esta manera.
Voy a colocar esta capa debajo de la capa textura y estas dos capas van a ir debajo de la capa de filtro de fotografía. Y obviamente la viñeta me da este efecto para que se note más la textura, pero está muy fuerte el color, entonces voy a bajarle un poco la opacidad, más o menos ahí. Luego podemos agregar un poco de polvo. Como los tanques están sobre la arena del desierto, levantan polvo, entonces podemos agregar ese efecto. Voy a crear una nueva capa, la vamos a llamar polvo. Y con la herramienta marco rectangular, esta herramienta de aquí, voy a crear una pequeña caja, más o menos de este tamaño. Y voy a necesitar de dos colores para el siguiente efecto que vamos a crear. Con la herramienta pincel seleccionada, recuerden que ustedes presionando la tecla Alt pueden escoger algún color de la imagen. Voy a escoger algún color aquí de la tierra en el desierto. Luego voy a invertir los colores y nuevamente con la tecla Alt voy a escoger algún color de tierra oscuro para tener estos dos tipos de colores. A partir de estos dos colores, bueno, los puedo modificar. Color frontal, lo puedo hacer un poquito más claro. Parece que ahí está bien. Y a partir de estos dos colores voy a crear un filtro. Me voy a filtro. Vamos a escoger la opción interpretar. Y voy a escoger nubes. Luego voy a aplicar un ajuste. Me voy a imagen, ajustes. Y vamos a aplicar un ajuste de niveles. Esto me va a permitir incrementar los tonos claros y oscuros de la imagen. Utilizando estos tres manipuladores. Este trabaja con los tonos claros. Este con los tonos oscuros. Entonces quiero contrastar un poco más la imagen de esta manera. Voy a dar clic OK, luego voy a selección, deseleccionar y con la herramienta borrador voy a incrementar el tamaño de la punta del pincel. Voy a trabajar con una dureza del 0% y voy a borrar los bordes. Luego voy a bajar la opacidad del pincel nuevamente y voy a dar un par de clics para atenuar un poco el efecto. Y este efecto de polvo va a ir encima de la explosión, detrás de nuestro personaje principal. Voy a tener cuidado al momento de seleccionar mis capas. Tengo seleccionada la capa polvo y si quiero moverla, en este caso cuando doy un clic se mueve otra cosa, es porque en mi caso al momento de mover tengo activada esta opción de selección automática que va a seleccionar la capa escoja al momento de dar clic. Voy a volver a seleccionar la capa polvo y vamos a mover. Voy a tratar de colocar el polvo detrás de los tanques y voy a duplicar esta capa con control J y la voy a poner encima del personaje principal, más o menos por ahí. Puedo incrementar el tamaño con control T y obviamente bajar la opacidad. Entonces con polvo y sin polvo. Puedo bajar un poco más. Y vamos aplicando más detalle a nuestra composición. Bien, para crear el título de nuestro movie póster vamos a utilizar la herramienta de texto. Esta herramienta nos permite trabajar con estas opciones en la parte de acá arriba, el tipo de letra, el estilo, el tamaño, la alineación o el color del texto. En este caso voy a seleccionar mi capa filtro de fotografía. De esa manera cualquier capa que cree ahora se va a crear encima de esta capa. Y voy a dar un clic en cualquier lugar de la parte superior del movie póster.
Aquí vamos a escribir el título. En mi caso voy a escribir www y 3 veces like. Al igual que en Word, si ustedes quieren modificar el texto, tiene que ser seleccionado primero. Una forma rápida de seleccionar el texto puede ser dar doble clic sobre el icono de la T en la capa. Eso va a seleccionar rápidamente el texto. Y si quiero cambiar el tamaño, en la parte de acá arriba tengo la opción para tamaño. Voy a dar un clic sostenido y arrastrar hacia la derecha. Y con la herramienta de mover, voy a mover el texto. Obviamente tenemos que escoger una fuente que nos permita tener un mejor resultado. Nuevamente selecciono el texto y hay dos tipos de fuentes que pueden funcionar para este proyecto. En realidad ustedes pueden escoger la fuente que les parezca a ustedes, pero me parece que Stencil puede ser una buena fuente, y también hay otra fuente, GIL también puede servir. Por aquí tengo, esta de aquí puede ser, parece que esta de aquí puede servir. Ahora, si quiero centrar exactamente nuestro texto al documento, voy a escoger la herramienta de mover, voy a ir a selección todo y voy a utilizar las opciones de alineación que tengo en esta parte. Tengo la alineación al centro horizontal y eso va a colocar el texto de esa manera. Control D para deseleccionar y el título lo vamos a bajar un poco más o menos por ahí. Después podemos arreglar cualquier detalle con el avión moviendo la capa. Ahora, el texto debe llevar una textura y para ello, en la carpeta de imágenes, les he puesto esta imagen de textura 2. La voy a arrastrar y la voy a soltar sobre este documento y la voy a colocar encima del texto. Voy a presionar Enter. Hay varias maneras en las que podemos dejar el texto sobre esta textura sin que se vea nada que esté fuera del texto. La más fácil es presionar la tecla Alt, colocar el cursor del mouse en medio de estas dos capas, va a aparecer un icono. Este icono nos indica que ahora, cuando yo dé clic, voy a crear una máscara de recorte a partir del texto que está por debajo de esta imagen. Lo bueno de eso es que en cualquier momento, si ustedes desean cambiar el texto a cualquier otra cosa, el texto pueden modificarlo libremente, a diferencia de crear una máscara para ocultar la textura. Ahora, este texto junto con la textura tienen que estar debajo del filtro de fotografía, de esa manera, y podemos reubicar la capa del avión, que es este aquí, casa con el misil, un poquito más abajo. Y hay efectos que podemos aplicar al texto para que luzca mejor el resultado de la textura. Voy a usar efectos de capa en la parte de acá abajo con la capa de texto seleccionada. Voy a ir a FX y vamos a trabajar con el texto, con el efecto, bisel y relieve. Este efecto me permite tener un bisel alrededor de la imagen, alrededor del texto, y puedo cambiar estas opciones para tener una especie de superficie de borde. En técnica voy a cambiarle voy a dejarle asegurarme que esté cincel duro la opción. Puedo cambiar un poco el tamaño para ver lo que me da un mejor resultado. Incrementar un poco la opacidad para la sombra y para el resaltado. Puede ser algo ahí. Luego para la sombra paralela también voy a activar este efecto para ver el resultado. Voy a modificar la opacidad para sombra paralela. Esto va a crear una pequeña sombra detrás del texto que ustedes pueden ubicar donde deseen. Vamos a ponerla ahí para incrementar el efecto de 3D en el texto. Podemos bajar un poco la opacidad, no sea tan fuerte el efecto, y algo ahí puede funcionar bastante bien. Voy a dar clic OK y vamos a poner otro detalle encima de la capa textura 2 que va a ser esta imagen de remache. La voy a colocar
La voy a poner aquí encima. Más pequeño. Voy a duplicar varias veces para colocarlo en otras partes del texto. Control J para duplicar y con Shift presionado puedo mover esto en línea recta. Control J otra vez y vamos a repetir el mismo paso varias veces. Bien, ¿qué otro detalle podemos arreglar? Podemos oscurecer un poco la imagen de la textura, pero fíjense cuántas capas tenemos ahora. Todas las capas que son parte de remaches las voy a seleccionar. Voy a tener seleccionada la primera capa, a presionar Shift y seleccionar la última y vamos a presionar Control G. Esto va a crear un grupo que vamos a llamar remaches. Y ahora solamente nos hace falta agregar un par de detalles adicionales o corregir ciertos detalles adicionales. Por ejemplo, en la parte de acá abajo tengo el tanque y vamos a buscar la capa del tanque 2. Voy a ir al objeto inteligente dando doble clic y voy a modificar la posición del tanque porque la sombra tiene que estar proyectada más hacia la derecha que a la izquierda. Voy a presionar Control S, cierro y muevo el tanque más. También lo que podemos hacer es arreglar un poco las sombras. Nuevamente doble clic. Debajo del tanque voy a crear una nueva capa. Con la herramienta pincel, color negro y dureza del 0%. Vamos a pintar debajo del tanque tal y como hicimos con los zapatos. Guardo, cierro, parece que se ve mejor. La parte de acá tenemos que hacer lo mismo. Entonces busco esa capa, doble clic en el icono de objeto inteligente, creo una nueva capa y pintamos. Guardo y cierro. Luego vamos a colocar en la parte de abajo del movie poster el eslogan de la película. Voy a dar un clic, vamos a escribir todo en mayúsculas, vamos a escribir. Obviamente el texto está muy grande, voy a dar doble clic en la capa, en el icono de la T y vamos a cambiar el tamaño, el color, vamos a hacerlo blanco y la tipografía. Podemos tal vez utilizar una tipografía Arial. Con la herramienta mover selecciono todo y utilizo la opción de alinear los centros horizontales, control D para deseleccionar y muevo el texto a la parte de abajo. Podemos buscar otra tipografía. Dependiendo de las fuentes que ustedes tengan instaladas en su computadora, pueden cambiar una que sea un poquito más del tema de guerra o quede mejor con este tema de guerra. Otra fuente que se me ocurre poder utilizar aparte de Stencil puede ser Impact, o hay una fuente helvética
Puede ser ahí. Ok, entonces el siguiente paso sería revisar bien que ningún detalle se nos escape. Por aquí puede ser que el misil lo podamos poner encima. Casa con misil podamos poner encima del texto. Puede ser ahí. Incluso podemos subir un poco la posición del avión. Bien, por último, si queremos guardar esto como una imagen, nuestro documento final para poder compartirlo en redes sociales, enviarlo por internet, etcétera, necesitamos transformar este documento de Photoshop en una imagen. Para hacerlo, nos vamos al menú de archivo, escogemos la opción guardar como y vamos a guardar nuestra imagen en tipo. Debemos seleccionar JPG. Entonces de la lista cambiamos a JPG el tipo, damos clic en guardar y vamos a guardar a máxima calidad. Voy a dar clic OK y revisemos nuestro resultado final, este de aquí, nuestro movie poster. De esta manera concluimos con nuestro diseño de afiche de película o movie poster.